Estamos con un debut de formato y de ponente. Vamos a hacer la primera demo en WordCamp Pontevedra, uno de los formatos nuevos. Así que les voy a presentar a María José Bermúdez, también conocida como Seu, es decir, nadie vaya a decirle María José, Seu, para todos. Esta es una demo de 10 minutos en la que nos va a mostrar cómo difundir tu podcast en WordPress. Sobre Seu, el día de su 44 cumpleaños, se regaló a sí misma un podcast y se enamoró del mundo digital y de las oportunidades que le ofrecía. Esto lo añado yo, no está en el texto. Es otra de las personas a las que el podcasting le cambió la vida, como a mí. Así que muy contento de estar acá presentándote, Seu. Bueno, grabando podcast y metiéndose en este mundo, encontró su propia voz, un espacio para su curiosidad y le dio la oportunidad de conocer a mucha gente maravillosa. Tras un año con ello, se hizo autónoma como asistente virtual y actualmente es team leader en Cero Tontería, una empresa de mentorización a emprendedores online, y es productora de un podcast, dice acá. Es productora de podcast, voy a decirlo en plural. Y algo que dice: soy feliz, vivo en colores, con pasión y con ilusión. Así que esa misma ilusión de Seu, ahora para todos nosotros en esta demo de 10 minutos, le damos un aplauso. Gracias, Leo, por la presentación. De nada, por dejarme ser la primera del formato y de la mañana. Gracias, equipo. No sé si esto me lo separa un poco, se oye muy fuerte. ¿Sí? Vale. En el mundo hay dos tipos de personas: las que hacen podcast y las que están pensando hacer un podcast. Incluso Homer Simpson, en uno de los episodios con su amigo Lenny, se metió en esta aventura. Entonces, me gustaría saber de qué equipo sois, levantando la mano. ¿Quiénes de aquí son del equipo Hago un Podcast? Bien, charlaremos en el pasillo después, por favor. ¿Y quiénes son del equipo Quiero hacer un podcast? Ah, muy bien. Yo tengo una productora de podcast casualmente, ¿vale? Al final de la charla os haré un regalito, ¿vale? Si aguantáis hasta el final, son 10 minutos, yo creo que lo vamos a conseguir. Os hago un regalito. Bien. Si uno de los paraqués de tu podcast es ser una herramienta de tu estrategia de marketing, tienes que conseguir que tu podcast se vea y, a ser posible, que lleve tráfico a tu web. Si haces el podcast con mucha ilusión y con mucha pasión, pero no llega a nadie, pues ese objetivo, ese para qué, esa intención no va a servir de nada. Entonces hoy vamos a ver varias formas muy sencillas de publicar nuestro podcast en WordPress. Hablaremos, los dos primeros puntos son un poco informativos de qué es el hosting de un podcast y qué es el RSS feed, porque puede ser que alguno de los que estamos aquí pues no dominemos esos dos conceptos y son bastante importantes a la hora de entender cómo se puede publicar y distribuir un podcast independientemente de que lo alojes en tu web o lo alojes en otro tipo de plataformas. Después ya entraremos en harina viendo cómo utilizar WordPress como hosting de tu podcast con dos plugins. La palabra plugin tenía que salir en esta demo. Y cómo publicar tu podcast en WordPress con código HTML si tu hosting es Spotify o iVoox. En el mundo podcast, audio, tenemos un problema. Y es que si bien en el vídeo está bastante concentrado en YouTube y en Twitch, en el audio hay muchísimas plataformas, muchísimas aplicaciones donde tú puedes escuchar podcast. Si ahora hiciéramos un sondeo aquí en la sala, no bajaríamos de 10 aplicaciones. Por mencionar alguna: Apple Podcast, iVoox, Spotify, Amazon Music, YouTube, Acast, Mumbler, hay un montón, ¿vale? Y bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué es el hosting de un podcast? Explicar esto en un evento de WordPress es muy fácil, porque todos sabemos lo que es un hosting, ¿no? Y yo en las charlas digo que es como la casita del podcast. Es el sitio al que tú subes el archivo de audio completo y donde se van almacenando los episodios a medida que los vamos publicando. No me voy a extender más porque aquí sois aventajados. Y hay una palabra que quizá no suene tanto, que es RSS feed. No sé si alguien de la sala la conoce. ¿Sí? ¿Vale? Bueno, los podcasters doy por hecho que la conocéis, ¿no? Bueno, pues vamos a explicar un poco lo que es el RSS feed. Podríamos decir que es el DNI de nuestro podcast. Y básicamente es un enlace. Tiene un nombre muy rimbombante. Yo intento no utilizar palabras en inglés en las charlas porque creo que el castellano es una lengua muy rica, el gallego también, y tenemos palabras de sobras para describir todo. Entonces, es el DNI del podcast y un enlace. ¿Cómo hacemos?
Si tú tienes tu podcast alojado en WordPress, con los 2 plugins que os voy a presentar a continuación, tienes que coger ese enlace, registrarte en las plataformas de podcasting en las que quieres que tu podcast esté presente, te registras con un usuario y contraseña. Normalmente son plataformas distintas, es decir, tú vas a Spotify a escuchar música, pero si vas a registrar tu podcast vas a Spotify for Podcasters. Si vas a Podimo, lo mismo, Podimo for Podcasters. Entonces te registras con usuario y contraseña y le dices: hola Podimo, soy Seu, hago un podcast que se llama Quedamos para un café, que tiene este DNI, ¿vale? Conéctamelo. Y Apple te dice: ok, lo tienes. Y así con todas. Es decir, si tú quieres que tu podcast se distribuya en varias plataformas, tienes que hacer este primer paso de crear una red de distribución que solo se hace una vez. Y a partir de ahí, cuando tú subes el audio íntegro a tu hosting, inmediatamente, a través de ese DNI, de ese RSS feed, se distribuye. No tienes que hacer nada, solo la primera vez. Entonces puedes tener cuantas plataformas consideres, dependiendo de a quién va dirigido tu podcast, ¿no? Pues está bien investigar quién es tu público, quién te interesa que te escuche, cuáles son las plataformas más utilizadas. Por ejemplo, si tienes intención de distribuir tu podcast en Latinoamérica, pues hacer un microestudio a ver cuáles son las plataformas de podcasting que más se utilizan allí, porque son distintas de las que utilizamos en España, y así. Este punto quedó claro, ¿sí? Vale. Entonces, el primer plugin que os quiero presentar se llama PowerPress Podcasting. No sé si se va a compartir la presentación. Tenemos en la imagen el enlace al plugin y en el QR también. Este es un plugin que te permite alojar el podcast en tu web, generar tu propio código, o sea, tu propio RSS feed, y desde ahí distribuirlo a las plataformas que quieras. Es decir, aquí no dependerías de un agente externo. Serías tú el que crearías tu propio RSS feed y el que distribuiría desde su propia web los podcasts. Tiene el inconveniente de que los archivos de audio pesan bastante y muchas personas nos decantamos por agentes externos que ahora veremos, como, bueno, aquí vamos a hablar de Spotify o iVoox, pero Mumbler también lo hace y muchas otras más, ¿no? Pero si tú quieres hacerlo con un plugin, pues este puede ser uno de ellos. Te permite además alojar varios podcasts a la vez en tu propia web, tener pleno dominio, pleno control sobre ellos y distribuirlo. El paso de conectar el RSS feed con las otras aplicaciones o plataformas de podcasting es independiente de donde tú alojes el podcast. Si lo alojas en un plugin, tienes que hacer exactamente los mismos pasos que si lo alojas en una plataforma externa. Vale, otro que os quiero presentar es el Seriously Simple Podcasting. Bueno, en teoría el nombre del plugin este es como hazlo muy fácil, ¿no? Haz un podcast muy fácil. Lo mismo, en la imagen tenéis el enlace y en el QR. Y es lo mismo, tú puedes alojar el podcast en tu web simplemente para que tengáis dos opciones diferentes y desde ahí generas el RSS feed, lo conectas a tal y tienes, una vez más, pleno dominio de la creación de tu contenido. ¿Vale? Y pasamos ahora a publicar el podcast en la web teniendo el hosting en una plataforma externa. En concreto vamos a hablar de Spotify y de iVoox, que son como las más habituales. Me perdonará Leo que no hable de Mumbler, pero son con las que yo más trabajo en este momento. Hay una opción muy interesante de publicar los podcasts como si fueran entradas de blog, que el blog fue como súper potente durante mucho tiempo. Y después os enseñaré una forma de publicar el podcast en la web sin tener que hacer nada, que automáticamente cuando tú subes un podcast se actualice en tu web. Y hay otra opción que sería crear una entrada para cada episodio que publiques. Y bueno, y no voy a entrar en SEO, que no sé nada de SEO, pero podrías ponerle estas cosas que hace que te suba en Google, ¿no? Enlaces externos, estas cosillas, bueno, que sabéis vosotros mucho más que yo, pues eso es una herramienta que puedes utilizar. ¿Vale? Aquí os traigo un ejemplo, veréis que es muy sencillo. Esta captura es de Spotify. Simplemente hacemos clic en los 3 puntitos, le damos aquí a compartir y ya veis que aquí te da la opción de... Puedes copiar el enlace, pues si lo quieres compartir, por ejemplo, en Instagram o lo que sea, y puedes también coger el código. Es muy facilito, muy intuitivo y puedes configurar colores, tamaños y estas cosillas que nos molan tanto.
le das a mostrar el código y aquí ya veréis algo que os suena mucho, ¿no? Esto ya estamos haciéndolo bien. Pues nada, le das a copiar, vas a tu WordPress, bloque, no sé si pone HTML o HTML, pues pegar y chimpum, lo tenemos, ¿vale? Otra opción que os traigo también es de iVoox, que en este caso se da aquí y te genera aquí el código también. Y puedes, en este caso, iVoox es un poco más completo en esta parte porque te permite ya llevarlo directamente a Twitter, Facebook, LinkedIn. Bueno, los dos piquitos ya los reconocéis, o copiar el enlace. Aquí puedes personalizar incluso el color y poner, bueno, como he puesto en este caso, el color corporativo. ¿Vale? Como veis, es súper sencillo. Son cosas que a veces no caemos en eso, ¿no? En hacerlo, y es 3 clics y tienes tu código para insertar en la web. El otro día me comentaba un amigo que incluso podías automatizarlo de forma que subes un archivo de audio a Drive y con una herramienta tipo Zapier o así, lo conectas para que te transcriba el podcast, lo conectas con ChatGPT para que te haga un resumen y lo conectas con una entrada de WordPress que te queda en borradores ya con la publicación del episodio. Y te digo, bueno, me explotó la cabeza, esto tengo que investigarlo. Os lo cuento aquí como novedad porque yo me quedé en shock. Le digo, o sea, repítemelo despacio, pero o sea, es muy fácil, muy versátil y os lo recomiendo. Vale, esto es lo que os comentaba antes. Aquí yo simplemente he copiado el enlace y automáticamente cuando yo subo un podcast en mi hosting, automáticamente se publica en mi página web. Y si te deslizas por aquí, puedes ir a ver todos los episodios anteriores. Aquí tenemos los bloques, el código y ya... Te tengo que cortar. Ah, ¿terminabas? No. ¿Por qué? ¿Ya nos vamos? Queda así. 1 minuto y medio. Vale, pues para los que sois del equipo que quiere tener un podcast, en este QR tenéis un regalito. Si no os da tiempo a pillarlo, en todas mis redes sociales y en la web soy Seu Podcast. Y aquí tenéis 5 audios breves, cortitos, fáciles, sin palabras en inglés, para que os animéis a crear vuestro propio podcast en 4 sencillos pasos. Y nada más, muchas gracias por todo y un placer estar aquí.